¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense, miércoles 13 de noviembre de 2019. ¿Qué tal? Bienvenidos, vamos a repasar las noticias más importantes que nos deja la jornada de hoy. El Pleno de la Diputación aprobó 33 medidas dinamizadoras para la provincia en los ámbitos de turismo, cultura, medio ambiente y servicios sociales, entre otros muchos. Inundaciones en Baños de Molgas por las fuertes lluvias de estos días. Mañana, parte de la provincia estará en alerta amarilla por nieve y fuertes vientos. El Partido Socialista critica las actividades de Magostos y Samaín por falta de afluencia de público y consideran que el grupo de gobierno no promocionó como debería esta iniciativa. Comenzamos. La Diputación confronta proyectos y acuerda 33 medidas en el debate sobre el estado de la provincia. El Gobierno provincial asume 23 compromisos en ámbitos como el turismo, infraestructuras, medio ambiente o cooperación, a impulsar durante el actual mandato tras la celebración de la 5ª edición del debate sobre el estado de la provincia, celebrado esta mañana con la ausencia del Grupo Socialista, criticada por el resto de formaciones que componen la corporación. Los dos grupos que sostienen el Gobierno, Partido Popular y Democracia Ourensana, hicieron una lectura positiva de la situación, replicada por el representante del BNG, Bernardo Varela, con una visión menos enfocada a la crítica de la diputada de Ciudadanos, Montserrat Lama. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, aprovechó para hacer su habitual balance, destacando el crecimiento de la provincia en ámbitos como el turismo o el buen comportamiento de la evolución del desempleo y las afiliaciones a la seguridad social. Retos claros nos que levamos tempo traballando. E falo, por exemplo, de turismo. Un turismo revolucionado polos viaxes a carta, onde o proxecto de destino turístico intelixente que estamos implementando marcará un antes e un despois, multiplicado polo efecto das comunicacións cando chegue a alta velocidade. Son eses datos que algúns grupos non queren ver, pero que son teimudos e reais, resultado dunha xestión ben deseñada e con froitos positivos, cun horizonte a medio prazo evidente coa celebración do ano Xacobeo 2021. Agosto foi o mellor mes en turistas e pernoctacións de toda a historia. Ourense foi a 5ª provincia de España que máis medrou con respecto a 2018, segundo a enquisa de ocupación hoteleira, un 10,4%. Ourense é a 6ª provincia de interior que tivo un maior incremento ao longo deste ano. O verán de 2019 marca un récord turístico en Ourense. El Partido Socialista aseguró fuera de las instalaciones del Gobierno provincial que este acto no sirve para nada porque el 87% de las propuestas aprobadas no se llevan a cabo. El PSOE hace una valoración muy negativa de las actividades celebradas durante el Magosto y el Samaín en la ciudad por falta de afluencia. Los socialistas reclaman al alcalde que revele la inversión que se hizo en publicidad en las actividades celebradas en Samaín y Magostos, porque consideran que la afluencia de público fue mínima. Unha serie de espectáculos donde dos mellores calificativos que se podrían dar é que foi lamentable en canto a asistencia, non? Espectáculos como os Xigantes e Cabenzudos pois quedaron bastante ananos en canto a asistencia, espectáculos de grandes artistas sin promocional como foi o dun gran artista que foi Paco Boluda. También criticaron que en la actividad de cata de vinos la mayoría de los presentes eran miembros de Democracia Ourensana, por lo que Xosé Rúas bromeaba con que habían confundido las siglas de denominación de origen con las de su partido. É dicir, o que fixeron aquí é tan patético, é tan lamentable, as moreas de xente, eses visitantes que iban a inundar as rúas, os negocios ateigados, esa solución para o problema que tería Ourense ahora mesmo na hostelería, na gastronomía, onde quedou todo eso? Nunha carpa cun home disfrazado de oso, verídico, con 3 rapaces. El corte de la Nacional 120 complica aún más la comunicación de Ourense con Valdeorras. Siguen por ahora los trabajos para reabrir al menos un carril, ya que la alternativa que tienen ahora mismo los conductes tiene tramos peligrosos. El cierre de la Nacional 120, principal vía de comunicación entre la comarca de Valdeorras y la ciudad, por los continuos desprendimientos en la zona, causan inconvenientes en las comunicaciones de Ourense, especialmente con la zona más oriental, que sufre ya de por sí una discriminación histórica en materia de comunicaciones. El cierre, previsto inicialmente solo el fin de semana, sigue demorándose sin fecha de reapertura al tráfico y preocupa la capacidad de absorción de tráfico de las alternativas a través de la comarcal por Belle y Vilariño, que no convence a los usuarios. La zona donde se ha producido este último desprendimiento, a la altura de Belle,
no es la misma que afectó el año pasado en el límite de los concellos de Pereiro y Nogueira, y cuya solución fue la colocación de vallas, que se está aplicando ahora también. El Ministerio de Fomento ha optado por esta vía y por colocar redes en los puntos donde más caída de rocas se ha producido en los últimos años. Ahora, a la altura de Belle, los operarios trabajan en la estabilización del talud y no reabrirán hasta que haya completa seguridad. Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas han provocado que se desbordara el río Arnoya a su paso por Baños de Molgas, anegando algunos puntos de la localidad. En las inmediaciones del balneario, la subida del nivel del río ha sorprendido a los vecinos y algunos coches han sido cubiertos por el agua. El mal tiempo se mantendrá durante las próximas horas en la provincia. Este jueves está decretada la alerta amarilla en las zonas de montaña por nieve y por fuertes rachas de viento por la tarde en la provincia. Los emigrantes retornados toman de nuevo las calles con sus habituales cánticos. Somos emigrantes non defraudadores ou non a Lei 35/2006. Se sienten discriminados por cobrar de otros países teniendo que declarar a partir de los 11.000 euros. La plataforma de migrantes retornados continúa con su calendario de movilizaciones pidiendo al Gobierno central la derogación de la Ley 35/2006 y la aplicación del mismo límite mínimo para presentar la declaración de la renta, 22.000 euros anuales, que a otros pensionistas. A ellos se les exige ahora a partir de los 11.000 euros por cobrar pensiones de otros países y por lo tanto tener dos pagadores distintos. Aquí somos poucos, pero claro, téñense que dar de conta aos políticos dunha vez por todas que estamos representando a 50.000 personas aproximadamente solamente aquí en Ourense. Que a figura do segundo pagador é moi perxudicial non só para os migrantes retornados, sino para toda a xente das clases baixas aquí do noso país que cobran, digamos, dous soldos para sobrevivir, porque non son clases pudientes, non son clases de arriba, como se está falando, entón había que tamén pensar nesa clase baixa que está sofrindo, digamos, unha injusticia anómala en toda Europa, que existan dous pagadores e con dous pagadores ti tes que declarar a Facenda. Fueron muchos los colectivos que estos días se acercaron a Monte Alegre para recoger la basura generada en los magostos. Hoy le tocó el turno a los ecovigilantes de Franciscanas. Tras varios días de magostos en Monte Alegre, la zona ha quedado, al igual que otros años, llena de desperdicios. Una situación que deja en mal lugar a la sociedad ourensana. Estos días hemos asistido al ejemplo contrario, con varios colectivos que se han dedicado a limpiar lo que otros antes han manchado. Ayer fueron alumnos de maristas y salesianos. Hoy le tocó el turno a los de Franciscanas, a través de su grupo de ecovigilantes, un colectivo que durante todo el año nos da ejemplo. Como sabedes, xa pasou o magosto, pasou a festa, pasou a romaría, pero como tantos anos pasa, Ourense é unha cidade peculiar, onde cada ano que transcorre o magosto, despois queda o monte feito unha porcallada. Entón é unha actividade que facemos cos ecovixiantes de Franciscanas, e o que facemos é simplemente pois unha chamada á cidadanía para que saiban que está moi ben divertirse, pero tamén hai que ser un pouquiño responsable e traer cada un a súa bolsa e levar os refugallos que vayan botando, porque despois o triste é que estes nenos, e máis eu, outras asociacións, Aula da Natureza, Amigos da Terra, Amigos das Árbores, Santos, un sinfín de cidadáns, don Gerardo, que estive eu este domingo con él, pois viñamos a título persoal a limpar a porcallada de miles de persoas. Precisamente por la limpieza que se ha desarrollado en días anteriores, los ecovigilantes encontraron menos basura que en otros años. Aún así, todavía son visibles los restos de los magostos en muchos puntos. Recollemos cristal, como en este caso estou facendo eu, e outros plásticos, papéis e orgánico. Bastante sucio. E nos estamos atopando especialmente trocitos de botella e cabichas. Por último, desde este colectivo nos dan un consejo útil para mejorar como sociedad. Que teñan máis cuidado e respeto coa natureza. Porque senón o monte non só é súo, nin é tamén dos demais. Un estudio confirma que los que empiezan la Navidad en noviembre son más felices. Nos lo cuenta Laura Vázquez. Dicen los que entienden de esto que si adelantamos la decoración navideña al mes de noviembre, eliminamos estrés, ansiedad y al final somos un poquito más felices.
dice un reciente estudio que ese espíritu que nos obliga a adelantar la decoración navideña al mes de noviembre nos convierte en personas más felices, porque colocando el árbol y demás parafernalia reducimos estrés, ansiedad y negatividad. Cuanto antes lo pones, antes empiezas a vender y la gente empieza a comprar. Es cierto que cada vez se adelanta un poquito más la Navidad o el inicio de compras de las cosas de Navidad. A la gente que le gusta la Navidad le entusiasma, y es verdad que a la gente que nos gusta muchísimo la Navidad la ponemos mucho antes en casa. Y sí que puede ser que nos haga ser un poquito más felices, no lo sé, supongo que sí. Quiero pensar que sí. El estudio viene a confirmar lo que muchos ya sabíamos, que cuanto antes uno se ponga a poner cosas navideñas, será más feliz y dejará a un lado aparcados los problemas. Esto nos sirve para no ver estas fechas solo desde el lado de las compras, sino también para llevar el día a día mucho más animado. No, claro que me gusta la Navidad y sí que la coloco en noviembre, incluso algún año la coloqué en octubre, porque realmente me gusta mucho la Navidad. Es un reclamo para mí el decorar antes pues los negocios, sí que llama mucho más la atención y la gente viene también a curiosear y ¡ay, qué bonito! Ay, tal. Y sí que yo aconsejo a todo el mundo que la decore mucho antes. A mí me da mucha pena cuando desapareció Pórtico de aquí de la zona del paseo, porque eran los que primero decoraban en Orense y decías, bueno, ya está ahí la Navidad. Y me gustaba mucho, le daba mucha alegría al paseo, que ahora pues la decoran como casi todo el mundo en diciembre. Pero yo no, yo en noviembre. Pues eso, que por mucho que les pese a los Grinch, la Navidad ha llegado para quedarse y cada día que pase la veremos en más partes. El Centro Médico El Carmen firma un convenio de colaboración con la Orden del Camino de Santiago para celebrar una jornada en la que se expongan datos de las peregrinaciones y otras conferencias. Con esta firma, el Centro Médico El Carmen y la Orden del Camino de Santiago se comprometen a colaborar juntos. Este convenio que hoy que hemos firmado, lo que hace es que el Centro Médico El Carmen se toma lo del Camino de Santiago con mucha responsabilidad. Aquí decimos que vamos a organizar jornadas sobre el camino donde estemos trabajando conjuntamente, y la primera pues, va a ser el próximo día 21, donde estaremos compartiendo el camino. Toda esta gente, como ves, tiene mucha innovación dentro, tiene mucha capacidad de trabajo y podemos daros un ámbito que a lo mejor hasta ahora, y ya hablaremos el próximo jueves, un ámbito también de salud al camino, ¿no? La primera iniciativa, en la que ambas partes irán de la mano, tendrá lugar el próximo día 21, con la celebración en la sede de la CEO de una jornada sobre el Camino de Santiago. El cuarto ciclo lírico se celebrará en Ourense, concretamente en el Teatro Principal, los días 15, 22 y 29 de noviembre. El Concello programa una triple cita con la mejor música lírica gallega, medieval e internacional. Se trata de un ciclo musical de alta calidad, como destacó el concelleiro de Cultura, Mario González. Con esto se pretende acercar a la ciudadanía una propuesta musical diferente a la que en general se puede acceder en la ciudad y con unos precios muy asequibles. O primeiro concerto, o concerto inaugural, correrá a cargo de Susana de Lorenzo, que é soprano, acompañada ao piano de Alejo Amoedo. É un dúo galego, é un dúo que nos traerá unha lírica que é difícil de atopar a día de hoxe, como é a lírica galega. O segundo concerto é un concerto do grupo Luz e Norte. Luz e Norte porá encima do escenario do Teatro Principal unha lírica completamente diferente, unha lírica medieval. Concretamente, Luz e Norte, dirixida e liderada por Sara Águeda. Sara Águeda é unha das arpistas internacionais españolas máis recoñecidas. Como concerto de clausura, o que facemos é traer a lírica máis coñecida, a lírica internacional, a lírica que todos a mellor en algún momento coñecemos, con obras de Schubert, de Mahler, de Strauss, de Rachmaninoff ou de Tchaikovsky. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.ataquilla.com, con precios que varían entre los 5 y los 8 euros. Esta actividad está organizada por la Concellería de Cultura con la colaboración de la Deputación de Ourense y el Teatro Principal. Esta mañana, escolares de educación infantil y primaria de distintos colegios asistieron a la obra del Soldadito de Plomo en inglés, una actividad organizada por la Concellería de Educación.
The Tin Soldier es la obra del soldadito de plomo en inglés, de la que disfrutaron niños y niñas esta mañana en el Auditorio Municipal. Esta iniciativa, organizada por la Consellería de Educación, consta de 3 pases a lo largo de la mañana, en la que asistieron un total de 1.550 escolares de 23 centros educativos. Para facilitar el entendimiento de esta obra en lengua inglesa, los centros educativos obtuvieron una unidad didáctica con actividades y canciones para preparar el contenido y repasar el vocabulario de la obra. Vale, pues esta actividad consiste, es un proyecto que tenemos desde hace muchos años en la Concejalía de Educación, que es pues complementar la enseñanza de la lengua inglesa y de la lengua francesa a través de teatro. Hemos empezado con alumnos de secundaria y llevamos ya 4 años con alumnos de infantil y con alumnos de educación primaria. Siempre utilizamos pues un hilo conductor como un cuento clásico, en este caso es El soldadito de plomo, para que los niños no se pierdan, ya que los 50 minutos que dura la función es íntegramente en lengua inglesa. Además está apoyada por una unidad didáctica, con ejercicios para hacer sobre esta actividad los días previos en el aula y también con canciones para que los niños se lo pasen genial y lo entiendan todo mucho mejor. Os nenos están moi atentos porque é moi animado, intercalan cancións, é participativa. E despois o colorido, os personaxes como van vestidos, todo. Gracias a la interactividad de la obra, los niños entendieron bastante bien en qué consistía esta historia. Pues el soldadito lo metieron en una caja y luego el malo lo pega y lo empuja y le tira los palos del soldadito. Cantar canciones es lo que más gustó, sobre todo a los más pequeños. Estrellita, ¿dónde estás? ¿En el cielo o en el mar? No fue al escenario. ¿Quién no fue? Ella. ¿No fuiste? Hasta aquí este tiempo de información local. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Les dejamos ahora con Jorge Ron y la información deportiva. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós. Buenas noches. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder, ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Aceites Abril. Tiempo para el deporte. En Noticias Ourense, hoy turno para el polideportivo. Buenos resultados para nuestros equipos de rugby, balonmano o hockey hierba. Por ejemplo, en balonmano había un partido clave en Rivadavia. Se estaba jugando buena parte de sus opciones de permanencia el equipo local y sumó una victoria imprescindible. Ganó por 25-24 al Tenerife. Victoria muy trabajada, la de un Carnes do Ribeiro que superó a un rival directo en la zona baja. Sumaron su segunda victoria del curso. Susto inicial para los de Félix Mojón, que perdían 2-5 el minuto 10. Pero entonces reapareció la mejor versión defensiva de los rivadavienses para poner un esperanzador 15-11. Ese fue el marcador al descanso. Más tierra de por medio al inicio de la segunda mitad, con Celso Sotelo como mejor realizador del equipo. Llegó hasta los 9 tantos y secundado por su hermano Celso. La distancia llegó hasta un 17-11 en el minuto 32. Los tinerfeños llegaron a empatar el partido a 11 minutos del final y desde ese momento cada gol era nivelado por el equipo rival. El que decidió finalmente, y fue para los locales, fue el tanto de Juan Sotelo. Un gol que vale un partido, una victoria clave en la pelea por la permanencia. Final agónico también en rugby, en este caso el Campus ganaba al Oviedo, lo hacía una vez más en el destierro, en Vigo. El Campus supo sufrir y sacar adelante un partido agónico ante el Oviedo, de nuevo como local, pero otra vez teniendo que viajar a Vigo para jugar su partido. La falta de campo en Ourense empieza a pasar factura a un equipo cansado de hacer la maleta cada fin de semana.
Esta vez el partido fue un constante toma y daca, con alternativas en el marcador hasta el último segundo. La mayor ventaja para los de David Monreal fue un 28-17, pero no tuvo continuidad. Poco a poco los visitantes fueron recortando la desventaja y llegaron a ponerse por delante a 10 minutos del final. Fue un inquietante 28-29, que todavía tuvo remedio para el campus. Un ensayo de Daz Penitito y la transformación de Pérez firmaron el 33-29 final. Y segunda victoria consecutiva para el Barrocás. Estamos hablando ahora de hockey hierba. Los de Roberto Oliveira se acercan ya a la zona tranquila de la clasificación. El Barrocás sumó su segunda victoria consecutiva y dio un paso clave rumbo a la permanencia en la categoría. Los ourensanos confirmaron su buen momento de juego, ganando a domicilio a un rival directo, sumando 3 puntos que incluso los asientan en la zona media de la clasificación. El Barrocás se adelantó en el marcador con los goles de Xurxo en el minuto 9 y de Anxo de penalti córner ya en el 45. Pese a llegar 2 tantos de ventaja, los de Roberto Oliveira se echaron atrás y terminaron sufriendo ante el filial de la Complutense. En el minuto 59, Guillermo recortó distancias, pero el marcador quedó ya en el 2-1 definitivo. 3 puntos más para el casillero de un Barrocás, asentado ahora en la zona media de la liga. Hasta aquí los deportes por hoy. Ahora, como siempre, vamos a conocer la información meteorológica para mañana. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder, ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Aceites Abril. Hoy jornada nubosa cubierta con apertura de claros por la mañana, lluvias y chubascos generalizados e intensos de madrugada que remitían a primeras horas y se generalizaban por la noche. En Galicia, la situación meteorológica del jueves queda marcada por el acercamiento de una borrasca muy fría que se situará al norte de la península ibérica. De este modo, los chubascos serán frecuentes en cualquier punto de la comunidad, por momentos de fuerte intensidad, y ocasionalmente acompañados de granizo y aparato eléctrico. En la provincia, mañana nuboso o cubierto con precipitaciones persistentes que pueden ser localmente fuertes en zonas de montaña. Cota de nieve en torno a los 900.000 metros. Temperaturas en descenso, podrá ser notable en las máximas.